Buenas noches, agradezco la invitación a la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro. El día de hoy voy a abordar un tema muy importante para todos nosotros que manejamos diabetes, como es la diabetes gestacional en el tratamiento médico. En esta ocasión quisiera empezar con las metas del tratamiento. Voy a dar algunas cosas leves de tratamiento no farmacológico, ya que la charla que sigue después de la mía vamos a abordar más largo acerca de ello, el tratamiento farmacológico y algunos puntos de la vigilancia y seguimiento estético fetal. Vamos a empezar quizás la charla hablando de un caso clínico. Cristina es una paciente de 35 años con 27 semanas de gestación. Tiene un diagnóstico reciente de diabetes gestacional. Nos presenta el siguiente automonitoreo. Vamos a analizar también el peso de 75, talla 1,52 con índice de masa corporal de 32. Vemos que en ayuno tiene 2 días en 142, 125 y 2 horas después del almuerzo en 130. ¿Por qué hago hincapié de estos valores? Justamente dentro de las metas del tratamiento, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Ginecólogos nos ha establecido algunas metas tanto en ayuno, a la hora postprandial, a las 2 horas postprandiales y algunas metas de hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando estamos hablando de pacientes con diabetes gestacional, la meta de tratamiento va a ser ayuno y preprandial igual o menos de 95, a la hora postprandial menos de 140 y a las 2 horas menor a 120. Si ya tenemos una paciente con diabetes preexistente, sea diabetes tipo 1 o 2, las metas van a ser más estrictas, es decir, en ayuno preprandial entre 60 y 99, a la hora postprandial entre 100 y 129, y nos da en ambos como metas una hemoglobina glicosilada menos de 6. Sin embargo, una experta en el tema y apasionada del tema, como lo fue la doctora Jovanovic, que fue una de las pioneras en estudios en diabetes gestacional, en el cual ella nos presenta un estudio que no solamente el automonitoreo nos puede servir como guía en el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Ella nos habla que también se podría considerar la medición de hemoglobina glicosilada de forma semanal y las metas también que él estableció fueron un poco más estrictas, es decir, que nos daba valores de glucosa postprandial igual o menor a 120 y en ayuno menor a 90. En este estudio ella documentó en sus pacientes que a lo largo de las semanas de estudio, la tendencia de disminución en hemoglobina glicosilada podía marcar un mejor pronóstico para la mujer que estaba embarazada y obviamente para el producto. Entonces ella planteó que la disminución progresiva de hemoglobina glicosilada durante el embarazo nos podía ser de utilidad para guiar la terapia en estos pacientes. Y en base también a algunos otros estudios que ella hizo, es que en algunos paneles de expertos se ha establecido que en diabetes gestacional la meta puede ser más estricta, en ayuno menos de 90, a la hora menos de 120 y hemoglobina glicosilada menos de 5. Si tenemos una paciente con diabetes tipo 1 o 2, las metas son iguales, solo que en hemoglobina glicosilada nos va a dar valores menos de 6. En la guía, en la GPC de diabetes gestacional del Ministerio de Salud Pública, publicada en el 2014, nos habla igual las metas parecidas a las que, o iguales, la verdad, a lo que nos dice la doctora Konajovic, en ayuno menor a 90 y 2 horas menor a 120. Sin embargo, si nosotros tenemos una paciente en el cual su bebé tiene un crecimiento fetal igual o mayor al perceptil 90, las metas de glucemia tienen que ser más estrictas, es decir, en ayuno menor a 80 y una hora postprandial menor a 130.
En cuanto al tratamiento no farmacológico, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico en la primera visita, damos las guías en cuanto a cómo realizar el automonitoreo, le enseñamos cuáles son las metas de tratamiento para el automonitoreo que nos van a guiar hacia el tratamiento. Nosotros tenemos que empezar siempre con la terapia nutricional. Esto vamos a hacerlo siempre con un equipo multidisciplinario en el cual nosotros tenemos que controlar el consumo de hidratos de carbono, promover el suficiente consumo de energía, como ya les dije anteriormente, establecer el automonitoreo de glucosa capilar y promover los cambios en la conducta de manera conductual. Para ello tenemos que hacer una evaluación del índice de masa pregestacional y evaluar la ganancia de peso durante todo el embarazo. Y eso lo vamos a hacer de acuerdo al IMC, que sea pregestacional. Se ha visto que para mujeres obesas la ganancia total recomendada de peso sería de 6 kilos durante todo el embarazo. Por ningún motivo vamos a recomendar a una paciente perder peso durante el embarazo, pero sí que sea una ganancia asesorada por el equipo multidisciplinario y que no sobrepase tanto la ganancia total como la ganancia semanal. Y considerando siempre si es que es un embarazo único o un embarazo gemelar. En cuanto al manejo del peso, generalmente nosotros tenemos que garantizar la ingesta de por lo menos, como ingesta mínima de 1.600 calorías. Si estamos hablando tal vez de una paciente obesa, voy a dejarlo eso para que lo analice la charla posterior. Simplemente quería comentar que la cantidad de carbohidratos que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo también con nuestro nutricionista o nutrióloga es que no debe bajar los 35% de carbohidratos. Podemos dar un aporte hasta de 45%, un 20-25% de proteínas y menos 40% de grasa. Vamos a evitar la sacarina en el embarazo y siempre tratar de incluir alimentos con menor índice glucémico. Entrando ya más en lo que me lleva al tema que voy a abordar a continuación, es acerca del tratamiento farmacológico. Nosotros tenemos siempre que estimular a la paciente en la primera visita a hacer los cambios en la dieta y en el ejercicio. El ejercicio siempre tenemos que también hacerlo junto al ginecólogo a la prescripción, ya que si de pronto hay alguna contraindicación para el ejercicio, nosotros tenemos que estar en comunicación directa con él y con la paciente. Se ha recomendado que el ejercicio sea de mínimo 15 minutos, 4 veces por semana, si es que no hay una contraindicación de ejercicio durante el primer trimestre del embarazo y que podemos incrementarlo en el segundo o tercer trimestre del embarazo hasta 30 a 40 minutos. Tenemos que también igualmente estar en comunicación con el ginecólogo obstetra para analizar la ecografía o ultrasonido que se suele hacer a la semana 28-30 y valorar macrosomía fetal, porque como habíamos visto, si es que hay macrosomía fetal, las metas de tratamiento van a ser más estrictas y vamos a ir ajustando la terapia de forma individualizada. Entonces, siempre trabajar en equipo de multidisciplinario nos va a llevar al éxito en el tratamiento. Tenemos que los diferentes medicamentos que son aprobados para diabetes, tenemos algunos en categoría B y C. Entre ellos tenemos los secretagogos como son glipizida, gliburide, que es la glibenclamida, la glimepirida y la tetraglimida. Vemos que de estos la glibenclamida tiene una clasificación B, si cruza la placenta y no está totalmente recomendado su administración en el embarazo. Sin embargo, vamos a ver algunos estudios que nos incluyen el uso de glibenclamida. Igualmente, la metformina nos da una clasificación B, cruza la placenta. Igualmente no tiene como una total seguridad, sino, sin embargo, también está dentro de las herramientas diagnósticas. Dentro de los otros antidiabéticos orales como las diazolinodionas o los inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1, no hay estudios que avalen la administración de estos medicamentos. La seguridad es desconocida en la lactancia y tampoco se sabe muy bien si es que cruzan la placenta, especialmente los inhibidores de la DPP4.
En cuanto al uso de metformina versus insulina para el tratamiento de diabetes gestacional, se ha observado que el grupo de pacientes que se les asignó a metformina o a insulina tuvieron los mismos eventos primarios como son el distrés respiratorio o la necesidad de fototerapia, trauma en el embarazo, en el parto, perdón, o el score de Apgar al nacimiento. Y asimismo, los nacimientos pretérminos. Es decir, que no hubo diferencias significativas estadísticas entre metformina e insulina, por lo cual estos estudios avalan al uso de metformina también como línea de primera terapia. La metformina comparada con la glibenclamida para el manejo de diabetes gestacional, se observó que la glibenclamida nos da mayor ganancia de peso que la metformina. Sin embargo, en el resto de eventos como la glucosa postprandial luego de una hora o la glucosa en ayuno o la duración del embarazo, no hubo diferencia entre glibenclamida y metformina. Es decir, el inconveniente en este estudio fue que las pacientes que tenían glibenclamida tuvieron mayor ganancia de peso y tampoco en este se informó que haya mayor hipoglicemia en el embarazo. Sin embargo, sí hubo más hipoglicemia en los recién nacidos que tuvieron toma de glibenclamida versus metformina. Nuevamente, analizando la efectividad de glibenclamida en mujeres con diabetes gestacional, tenemos otros estudios que nos hablan que la glibenclamida se asoció con un Apgar más bajo e incremento de la ictericia neonatal, y la hipoglicemia neonatal ocurrió más con glibenclamida que con insulina. En este estudio que compararon el uso de glibenclamida versus insulina, en el resto de objetivos primarios y secundarios fue la ganancia de peso, el riesgo de hipoglicemia durante el embarazo o el control de hemoglobina glicosilada, no hubo diferencia. También otro estudio donde compararon metformina más glibenclamida, encontraron que no hubo episodios de hipoglicemia severa. Sin embargo, el grupo que se le asignó a metformina más insulina fue superior en el control glicémico que en el grupo de metformina con glibenclamida. Es decir, aquí lo que nos dicen en resumen es que la metformina más glibenclamida podría ser una opción en mujeres que tengan fobia a las agujas o imposibilidad en el tratamiento con insulina. En algunos pacientes o países en desarrollo se ha planteado el uso de glibenclamida en lugar de insulina debido a la poca accesibilidad de las mujeres a la consulta, la poca accesibilidad de tener automonitoreo. Sabemos que para poder hacer el manejo con insulina tenemos que tener obligatoriamente un monitoreo para poder establecer las metas de tratamiento. Entonces, en algunos países sí se ha establecido el uso de glibenclamida con metformina como una opción de tratamiento a las pacientes que no pueden acceder a insulina por algún motivo. Otro estudio que nos habla si la glibenclamida oral puede sustituir a la insulina en el manejo de diabetes gestacional. Igualmente, la glibenclamida nos menciona que puede usarse en una alternativa a la insulinoterapia en diabetes gestacional con un control glicémico similar. O sea, como habíamos visto en los otros estudios, no hay una diferencia en relación al control glicémico, sí en cuanto tal vez a hipoglicemia neonatal y tal vez también en aumento de ictericia neonatal y más bajo puntuación de Apgar al nacimiento. Quizás esto sea alguno de los inconvenientes, pero los autores que he mencionado sí apoyan un poco al uso de glibenclamida debido nuevamente repito, a la poca accesibilidad que pueden tener algunas mujeres en países en desarrollo para la administración de insulina y todo lo que conlleva la insulinización de un paciente. Si es difícil insulinizar a veces a un paciente que no esté cursando una gestación, es un poco más difícil controlar a una paciente que está en gestación, con diabetes gestacional y que nos va a demandar mayor tiempo, mayor apego y adherencia al tratamiento y sobre todo también la factibilidad de que se pueda hacer la paciente los monitoreos
las veces que sean necesarios en el día. La misma paciente que habíamos comenzado en la charla, se le planteó la primera opción de tratamiento que hemos dicho, la primera visita, asesoramiento nutricional, con dieta de 1600 calorías, con 35 o 40% de carbohidratos, un ejercicio físico de bajo impacto, y se le prescribió metformina 500 miligramos al día que se va a ir titulando progresivamente. Quizás la diferencia en cuanto a la titulación tanto de metformina como de insulina en la diabetes gestacional va a ser que tenemos que hacerlo a más corto plazo. Es decir, que no tenemos como mucho tiempo para poder llegar a metas, porque esto puede repercutir en la salud fetal. Luego de que hemos iniciado el tratamiento, nosotros hacemos un nuevo control y vamos a tener los siguientes valores. Glicemia de 94, 110, 128, 134 en ayuno, que consideramos fuera de meta si lo planteamos desde cualquier de las metas de tratamiento que habíamos dicho, tanto sea como las más estrictas que nos dan un punto de corte de 90, o incluso con una macrosomía fetal más bajo, o de 95, es decir, se sale totalmente de los parámetros de meta. Y vemos que a postprandial también encontramos algunos valores también elevados. Entonces, generalmente cuando nosotros encontramos más del 20% de glicemias fuera de metas de tratamiento, nosotros tenemos que considerar como segunda opción o en algunos casos, y dependiendo también del centro en que sea evaluada la paciente, a veces sí consideran como primera línea la administración de insulina. Si nosotros comparamos la eficacia y la seguridad de la insulina Detemir versus insulina NPH en pacientes con diabetes durante el embarazo, nosotros podemos ver que los pacientes con insulina Detemir tuvieron menor glicemia en ayuno y postprandial que NPH. Y lo interesante es que podemos tener este control glicémico más rápido con Detemir que con NPH, que lo que habíamos mencionado anteriormente. En los pacientes embarazadas no tenemos como mucho tiempo para llegar a la meta de tratamiento porque puede repercutir en la madre y en el feto. Entonces, una de las ventajas de Detemir sobre NPH en este estudio fue que llegamos al control glicémico más pronto que en NPH. En cuanto a la comparación en valores de hemoglobina glicosilada, vemos que hubo un poco mejor control con Detemir, sin embargo no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí en lo que les había dicho, en el control de las glucosas preprandiales y en ayuno. O sea, hubo mucho mejor control y más rápido con Detemir que con NPH. Entonces, la ventaja de usar Detemir sobre NPH es en el tiempo del que vamos a llevar al paciente a las metas de tratamiento. Si nosotros comparamos la seguridad o de hipoglicemia en pacientes con insulina glargina o Detemir versus NPH, nosotros vemos que no hubo diferencias significativas en cuanto a riesgo de hipoglicemias, ni a hospitalizaciones, ni a complicaciones, ni a maternas y ni neonatales en este estudio que se analizó. Y basado en las diferentes guías, nosotros podemos ver que el régimen que vamos a utilizar generalmente va a ser basado en el peso y podemos hacerlo de la siguiente forma. De acuerdo al trimestre del embarazo, podemos iniciar con 0,7, 0,8, 0,9 unidades por kilo. Podemos, si es que es NPH, fraccionar, como ya conocemos, 2 tercios en la mañana, 1 tercio al acostarse. Y generalmente podemos utilizar insulina PART o Lispro, 1 tercio en el desayuno y la otra mitad de la dosis en la cena. También podemos utilizar en el almuerzo de acuerdo a cómo nosotros tengamos las metas de monitoreo en el automonitoreo que nos traiga nuestro paciente. En este estudio, donde está también participando la doctora Jovanovic, se analizó la diferencia entre usar análogos de insulina como Aspart o insulina regular versus ninguno. Y sí se observó que insulina Aspart va a producir mejores
concentraciones de glucosa postprandial que insulina regular. También se analizó en este estudio que hay otros estudios en los cuales comparan Lispro. Sin embargo, la ventaja de este estudio es que, aunque ya es un poco viejito, es que se analizó también pacientes que no usaban ninguna insulina y se vio que Aspar definitivamente sí mejora el control postprandial en los pacientes que utilizaron este modo de insulina. En cuanto a las nuevas insulinas de tercera generación que ha aparecido en los últimos años, tenemos, por ejemplo, de Degludec, que no se ha encontrado que tenga datos de seguridad para su uso durante el embarazo. Hay series de casos en los cuales los pacientes ya han usado previamente insulina de Degludec y se sugiere en estos series de casos observacionales que no ha habido toxicidad embriofetal. Sin embargo, sí se necesita más información y estudios a larga data para poder establecer la seguridad de Degludec durante el embarazo. En cuanto a los análogos inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1, hay un estudio en el que se analiza el uso de vildagliptina en el embarazo, en el cual versus el grupo placebo mejoró el riesgo de diabetes postparto. También en otros estudios se analizó que sitagliptina podía mejorar la resistencia a la insulina. Sin embargo, no son estudios, tampoco está recomendado el uso de inhibidores de DPP4 en el embarazo. Están en curso algunos estudios para establecer la seguridad de análogos de GLP-1 o como insulina de Degludec versus detenir en pacientes embarazadas con diabetes tipo 1 y que pueden también servirnos para pacientes con diabetes gestacional y en resultados que saldrán posteriormente podremos analizar si es que podemos usar con seguridad Degludec en el embarazo. ¿Cómo vamos a manejar a una paciente con diabetes gestacional durante el parto? Nosotros tenemos como metas de glicemia entre 70 y 120. Existen algunos algoritmos propuestos por diversas asociaciones o diferentes centros hospitalarios donde es el manejo de diabetes gestacional en escala, en el cual nos hace la propuesta que si a la admisión tenemos una glicemia menor de 100, nosotros administremos una dextrosa al 10% a 50 ml/hora. Hagamos un control en 2 horas y si vemos que la glicemia ha aumentado, bajemos la infusión. Y si es que se encuentra menos de 100, mantengamos la infusión. Si es que la admisión, la glicemia está más de 100, tenemos que chequear en 2 horas y nos envía a este algoritmo de acá, si es que persisten los valores de glicemia alta. Hay algunos también esquemas en los cuales se puede dar bolo de insulina basal o infusión continua que se puede dar a 0.5 unidades por hora si es que los valores están entre 101 o 130 y también dependiendo de la cantidad de insulina que tenga la paciente, es decir, si está menos de 60 o de 61 a 120 en las cuales el requerimiento de insulina va a ser mayor. Sin embargo, existe en la guía de la GPC del Ministerio de Salud, nos recomienda poder utilizar, si es que está mayor de 120, una bomba de difusión continua hasta 2 unidades por hora. Como digo, va a depender del centro donde se esté manejando estos pacientes y también de la cantidad de insulina que esté usando la paciente para nosotros poder establecer las metas del tratamiento. En cuanto, durante el parto, en cuanto al seguimiento obstétrico, solamente voy a hablar un par de cosas porque tenemos que estar en comunicación permanente con el ginecólogo, porque sabemos que definitivamente las pacientes con diabetes gestacional van a requerir una vigilancia fetal más estrecha. Debe revisarse cada 1 a 3 semanas presión arterial, análisis de orina y revisión de lecturas en sangre, es decir, monitoreo de glucosa. Debemos evaluar el crecimiento fetal, el índice de líquido amniótico. Vamos a utilizar ecografías cada 2 a 4 semanas desde el diagnóstico hasta el parto y obviamente ir individualizando cada paciente. Y conociendo que el riesgo de muerte fetal es más alto entre las 36 y 39 semanas,
que es más alto para pacientes con diabetes gestacional versus los que no lo tienen. No es una complicación tan frecuente, por lo cual tampoco tenemos que alarmar al paciente, pero sí hacer el seguimiento obstétrico más continuamente y obviamente de la mano del ginecólogo que nos va a recomendar todas las indicaciones que tenemos que hacer en cuanto a perfil biofísico y en las semanas de gestación que tendremos que hacer. En el seguimiento postparto, las mujeres que tenían diabetes gestacional, tenemos que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa entre las 6 a 3 semanas después del parto. Sabemos que las mujeres que han cursado diabetes gestacional van a tener mucho más riesgo de diabetes a futuro. Por eso se ha sugerido que se haga un control anual durante toda la vida. Y la lactancia materna se ha visto que favorece, si es que estamos entre 6 a 12 meses de lactancia, se puede reducir hasta un 50% el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cómo se ha establecido el tratamiento de la diabetes gestacional durante esta era COVID? No hay mucha experiencia documentada en cuanto a cómo se ha manejado. Sin embargo, estábamos observando una experiencia de un hospital italiano en los cuales ellos nos dan algunas sugerencias desde el diagnóstico hasta el tratamiento como debemos hacer. Me voy a enfocar en cuanto al tratamiento en el cual ellos proponen que únicamente se haga 2 visitas para evitar la exposición de la mujer embarazada a hospitales donde pudieran también estar otros pacientes infectados con COVID. En la primera visita se hace el consejo nutricional, se hacen las instrucciones de automonitoreo, que es lo que habíamos conversado y anteriormente, indicarle el incremento de la actividad física de moderada intensidad si no está contraindicada. Vamos a indicarle cómo realizar el monitoreo en este hospital lo que les hicieron es bajar una aplicación en el celular donde iban a ir introduciendo sus valores de glucosa. Esta aplicación estaba chequeada continuamente por un médico que se contactaba con la paciente solo si requería insulina, es decir, si veía que se salía fuera de metas a pesar del primer tratamiento del Consejo Nutricional y Ejercicio, le contactaba para indicarle que tenía que administrarse insulina y la insulina en este caso sí es considerada como una primera opción. En la segunda visita, que es la que el paciente que está ya derivada para uso de insulina, acude al hospital, va a recibir las instrucciones sobre la autoadministración de insulina y nuevamente iba a introducir sus datos en la aplicación del celular o de la computadora para el monitoreo de glucosa y esto iba a ser chequeado por el médico diabetólogo continuamente y haciendo los ajustes necesarios en cuanto al monitoreo de insulina, de glucosa y de requerimientos de insulina. Esto nos habla en cuanto al seguimiento, no habla todavía de experiencia durante el parto o cesárea. Y en resumen, podríamos decir que el uso de metformina está indicado en la falla de tratamiento no farmacológico, es decir, podría usarse luego de que hemos intentado con cambios en la dieta y ejercicio. En otros hospitales, como les había dicho, sí está la insulina indicada como primera opción, no la metformina. Las insulinas que están aprobadas para el embarazo son NPH y Detemir. Insulina Lispro y Aspart sí son aprobadas para su uso en el embarazo. No hay recomendaciones acerca del uso de insulina premezclada, se prefiere el esquema basal bolo si es que llegara al caso. No se recomienda el uso de glulicina ni glargina. En cuanto a glargina, aunque hay algunos estudios en los que se ha demostrado que no hay toxicidad fetal, todavía hace falta más datos y estudios más grandes que nos puedan permitir la seguridad de prescribir glargina durante el embarazo. Aunque presenté algunos estudios donde apoyan el uso de glibenclamida, universalmente no está aprobado el uso de glibenclamida en el embarazo. Como dije, se ha utilizado en algunos centros o en algunas poblaciones debido a la falta de accesibilidad al uso de insulina y por eso es que se podría poner como una recomendación que en el caso de no tener acceso a insulinizar a una paciente, pues es mejor darle glibenclamida y mantener con las glicemias cerca de las metas de control que tenerla mal controlada.
Y tampoco está aprobado todavía el uso de inhibidores de DPP4 ni análogos de GLP1 en el embarazo. Les agradezco mucho su atención y estoy abierta a cualquier duda que tengan. Muchas gracias.